¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en esta serie de predicaciones en defensa de la fe. Gracias a todos los que han estado viendo estas pláticas, lo que hemos estado compartiendo. Espero que sea de bendición para ustedes. Gracias por sus comentarios y gracias a todos por ser parte de Equipate.live, de nuestros contenidos que estamos poniendo. Mucha música, estamos creando mucha música para bendecir al pueblo de Dios y materiales escritos también. Así es que gracias, hermanos. Por favor, sigan apoyando este esfuerzo que yo sé que va a ser de mucha bendición en los próximos meses y años para nuestras iglesias. Así es que vamos a ir a nuestro tema de hoy. Vamos al tercer tema de esta serie titulada En defensa de la fe. Y hoy tenemos un tema bastante particular al que le he titulado Las piedras hablarán. Las piedras hablarán. Así es que vamos a hablar de este tema y vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros. Si me acompañan, oramos. Padre, muchas gracias por este día, gracias por este tiempo que nos regalas para hablar de tu palabra, Señor, y para hablar de estos eventos históricos y de cosas que necesitamos saber como cristianos para poder defender la fe que hay en nosotros y para poderle dar esperanza a la gente que no la tiene, Señor. Gracias, danos sabiduría, entendimiento y permite que podamos asimilar estas enseñanzas el día de hoy. En nombre de Jesús oramos. Amén. En defensa de la fe. Hemos estado hablando de este tema, hermanos, y nuestro versículo clave está en Primera de Pedro 3:15. Sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. No con pleito, no con contienda, no presentar defensa solamente para confrontarnos, no presentar defensa para pelearnos con alguien acerca de lo que creemos. Dice aquí, para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ante los que nos pregunten, oye, ¿tú por qué crees en Cristo? ¿Por qué crees en la Biblia? Dame razones para creer. Si lo están haciendo en un afán de conocer, de aprender de la palabra de Dios, hermanos, tenemos que estar listos para presentar defensa. Ya hemos hablado de dos temas muy importantes y hoy vamos a hablar de un tema, como les dije la semana pasada, que es muy importante. A mí me gusta mucho, me apasiona mucho y espero contagiarlos un poquito de esto. No se me aburran, no se cansen. Pero es muy importante, hermanos, entender cómo la historia juega un papel tan importante en la defensa de nuestra fe y cómo aún los vestigios arqueológicos que se encuentran en aquellos lugares nos hablan y nos dan evidencia de que los relatos bíblicos son ciertos. Y que a lo largo de esos relatos bíblicos nosotros vemos cómo va evolucionando el plan de Dios para nuestra salvación, para la salvación de toda la humanidad. Todos esos relatos concluyen en el sacrificio de Cristo por nosotros. Así es que en esta serie, hermanos, que hemos estado hablando acerca de aprender a defender como cristianos nuestra fe, vemos el ejemplo de los primeros discípulos con la fuerza de la verdad. Pudieron hacer que el evangelio avanzara a través del tiempo, de las culturas y de las naciones, ¿verdad? Ahora, esto es muy importante recalcar. Solamente lo que defendemos es la verdad de Jesucristo. Eso es lo que defendemos, hermanos. Y si defendemos esa verdad, nada podrá venir en contra nuestra. No estamos defendiendo ideologías, no estamos defendiendo organizaciones, no nos estamos defendiendo nosotros mismos, no estamos defendiendo a nuestro pastor. Estamos defendiendo la verdad del evangelio, la verdad de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa verdad es la que nosotros defendemos ante un mundo que se compone de una serie de mentiras. Y ante toda la mentira que el mundo ha querido construir en contra de nuestra fe, nosotros defendemos la verdad. Porque al final los imperios caen, hermanos, y todos los poderosos de la tierra mueren.
Pero como dijo el Señor, la palabra de Dios permanece para siempre. Esa palabra de verdad es la que defendemos, sin pleitos, sin confrontaciones, no con la gente que solamente quiere pelear y buscar discusión, sino con los que realmente desean conocer el Evangelio de Jesucristo, los que demandan razón de la esperanza que hay en nosotros. Así es que estamos todos de acuerdo en esto, ¿verdad? Defendemos la verdad de Jesucristo. No defendemos banderas humanas. No defendemos banderas organizacionales. No defendemos a personas. Defendemos la verdad de Jesucristo. Hay una corriente muy fuerte en este tiempo, hermanos. Y quizás algunos de ustedes ya la hayan escuchado. Y si no, probablemente la van a escuchar. En esta corriente de pensamiento, en este tiempo, hay muchas personas, científicos sobre todo, de la rama historiadores y arqueólogos, que son escépticos respecto de los eventos narrados en la Biblia. Y han estado tratando insistentemente de desacreditar la veracidad de todo lo que está narrando en la Biblia, de todos estos acontecimientos bíblicos. Alegan que la arqueología y la historia no respaldan las narraciones bíblicas, o incluso estas historias quizás nunca ocurrieron, y lo hacen porque todos sus estudios no coinciden a veces con lo que la Biblia dice. Pero eso no significa que no sean verdad. Que los tiempos a ellos no les den, no quiere decir que no sea verdad lo que sucedió en la palabra de Dios. Quizás los tiempos son diferentes, quizás sucedió en diferentes épocas, pero de que sucedieron. Como cristianos nosotros debemos estar preparados para defender esa verdad, nuestra fe, sabiendo que la arqueología, hermanos, ha demostrado una y otra vez que los relatos bíblicos son mucho más precisos de lo que muchos creen, de los que muchos en esta corriente de pensamiento creen. De hecho, las excavaciones y descubrimientos que se hacen en aquellos lugares en el Oriente han validado numerosos eventos y personajes descritos en las Escrituras, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Así es que por favor, amárrense los cinturones, pónganse bien truchas, pónganse bien ágiles en sus mentes, no se me cansen por favor. Yo sé que los voy a llenar de datos hoy, pero son muy importantes que debemos de tener como cristianos. Vamos a explorar un poquito acerca de cómo la arqueología no desmiente la verdad bíblica, sino que confirma la confiabilidad histórica de la palabra de Dios. En primer lugar, la arqueología como herramienta de validación, no de desacreditación. La arqueología como una herramienta para validar, para darle certeza a lo que creemos, no para desacreditarla. Es muy importante, hermanos, que entendamos que la arqueología no está en contra de la Biblia. Más bien, muchas de las excavaciones que se están realizando en lugares mencionados en las Escrituras han revelado pruebas que coinciden con los relatos bíblicos. Por ejemplo, se han encontrado evidencias de ciudades mencionadas en el Antiguo Testamento. Ciudades como Jericó, ciudades como Azor, reyes como Jabín o ciudades como Jabín, como Mesa y muchas otras. Los hallazgos no solamente coinciden con nombres y lugares, sino que también corroboran eventos específicos. Ahora, es muy importante aclarar esto. Todos estos hallazgos arqueológicos, hermanos, no estamos hablando de los rollos de la Biblia. No estamos hablando de los libros o pergaminos de la Biblia. Estamos hablando de descubrimientos que se han hecho sobre las culturas de aquel tiempo, sobre los hicsos, sobre los egipcios, sobre los cananeos, todos los descendientes de los semitas, todos los que vivían en esa zona. Independientemente de lo que dice la Biblia, independientemente de los documentos bíblicos y pergaminos bíblicos,
existen estas evidencias escritas por aquellas culturas, narradas por los historiadores de esas culturas, pintadas en los muros que todavía sobreviven de esas culturas, que dan testimonio de que lo que pasó, y nosotros lo tenemos en la Biblia, fue verdadero. El Señor Jesús dijo algo muy importante, hermanos, muy importante. No lo quiero sacar de contexto, pero creo que lo tenemos que estudiar de manera detenida. En Lucas 19:37 dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, de la gente religiosa de entre la multitud, le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, ¿no ves la escandalera que están haciendo? Repréndelos, deja ya que se calle, ya está bueno, ya hiciste muchas cosas, pero ya cállalos. Que no hablen, que no den testimonio de lo que acabas de hacer ahí en el monte, porque toda la gente lo va a oír. Cállalos. Reprende a tus discípulos. Versículo 40. Jesús, él, respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Este versículo, en su contexto exacto, hermanos, habla acerca de que toda la creación da testimonio de que Jesucristo y la obra de la creación, así como el paso de los siglos sobre las Escrituras, es totalmente real. Es real. Si los hombres se callan, si los discípulos se callan, si la iglesia se calla y deja de proclamar esta verdad, aún la creación y las evidencias que han quedado de esa historia darán testimonio de que todo lo que está escrito es verdad. Si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar. Jesús se refería a que el Señor puede levantar inclusive de las piedras a quien le alabe. Pero hay algo de literal en esto, hermanos. Hay algo de literal. Y no quiero faltar al contexto bíblico, pero hay algo de literal en esta declaración de Jesús cuando dice que si ustedes se callan, que si nosotros nos callamos, las piedras hablarán. Esta declaración de Jesús también nos abre la puerta para echar un vistazo a los vestigios que han ido quedando a lo largo de la historia, que nos muestra que incluso las piedras, testigos de la historia, pueden revelar lo que los hombres están tratando de negar. La arqueología no es nuestra enemiga, es nuestra aliada en la defensa de la fe. La historia es nuestra aliada. Cada descubrimiento puede fortalecer nuestra convicción de que las escrituras son confiables y precisas. Hay muchos cristianos que dicen: ay no, qué aburrido hablar de eso, hablar de historia, de mapas, hablar de otra civil. Ay no, qué aburrido. Hermanos, no podemos darnos el lujo de despreciar la historia bíblica y de despreciar todo lo que se refiera a lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y que tiene un contexto de muchos siglos de antigüedad. Tenemos que entrar, tenemos que vencer esa apatía, esa pereza espiritual, y poner las antenas bien puestas y aprender. ¿Por qué? Porque hay un mundo que sí lo está haciendo, que se está poniendo las pilas y que está poniendo las antenas para desacreditarnos, para desacreditar la escritura, para desacreditar la historia bíblica. Y el cristiano, como estamos viendo en esta serie de mensajes, tiene que estar preparado para presentar defensa de la fe. Cuando alguien te diga es que eso de la Biblia y eso del Éxodo y que el pueblo de Israel y que las 12, eso es mentira, eso es un cuento de hadas, es un cuento de camino, eso no tiene nada. Hay evidencias físicas,
evidencias reales que subsisten hasta nuestros días en museos donde se corrobora que todo lo que la Biblia habló es verdad. Es verdad. Hay evidencias. Hay evidencias. Y en segundo lugar vamos a ver estas evidencias. Algunas de estas evidencias en piedra. Evidencias en piedra. A lo largo de la historia, los críticos han intentado desmentir historias bíblicas clave como el Éxodo, porque dicen que no les checan los tiempos, ¿verdad? Lo que la Biblia habla acerca de los faraones y no les corresponde con los tiempos, y entonces dicen, entonces, lo más fácil es decir, no existió. El Éxodo no existió. Este asunto de que los hijos de Jacob llegaron a tierra de Egipto en tiempos de José, tampoco existió. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque a ellos no les dan sus cuentas en el tiempo. Y solamente por eso lo desmienten. Sin embargo, los descubrimientos que hay dan otra evidencia y dicen otra cosa. Dice gente que el diluvio no existió, que las conquistas de Israel no existieron, pero la evidencia arqueológica, hermanos, que se está descubriendo, ha mostrado que muchas de estas historias tienen un fundamento totalmente real. Por ejemplo, el descubrimiento de un antiguo pergamino egipcio que habla de un pueblo nómada, probablemente los israelitas, saliendo de Egipto, refuerza la narrativa del Éxodo. Dice Gálatas 1:12. Y vamos a pensar en esto tantito. Gálatas 1:12. Porque no nos hemos enseñado con sabiduría de hombre, sino por la revelación de Jesucristo. La sabiduría humana puede fallar. La sabiduría humana está expensa a fallar. Lo que los historiadores puedan decir, va a fallar. El hecho de que ellos les falle, de que en su sabiduría humana falle, eso no significa que la sabiduría de Dios falle. Porque la revelación divina, hermanos, se sostiene por encima de todo. La revelación divina se sostiene por encima de todo. La sabiduría humana falla. La revelación de Dios no falla. Vamos a ver algunos ejemplos de estas piedras que hablan de la verdad de los relatos bíblicos. En primer lugar, déjenme hablarles un poquito acerca de la estela de Tel Dan del siglo IX antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo. Estela es el nombre que se le da en la arqueología a un monolito de piedra, a un bloque de piedra se le dice estela. Y la estela de Tel Dan es una de las pruebas más contundentes que hay de la existencia de la casa de David, del linaje de David. Fue descubierta en 1993, apenas el año pasado, hace apenas 100 años, no tiene mucho, en la ciudad de Tel Dan, en el norte de Israel. Esta estela contiene una inscripción que menciona al rey de Israel y a la casa de David. Esta estela no fue escrita por un sacerdote judío, ni por un escriba judío, ni por alguien descendiente de la casa de David. Esta estela, esta piedra, este monolito de piedra fue grabado por un rey arameo, probablemente Hazael, y describe una victoria sobre los israelitas. Es una de las primeras evidencias externas, fuera de la Biblia, de la dinastía de David, que confirman que el rey David fue una historia bíblica real, tal y como lo describe la Biblia. La Biblia describe el reinado de David sobre Israel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1, dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien nos sacabas a la guerra y nos volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre
Israel. Vinieron pues, dice el versículo 3, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Hermanos, ¿cuál es la importancia arqueológica de esto? La estela de Tel Dan, que les estoy mostrando aquí, y ahí está resaltadito en blanco lo que habla acerca de la casa de David, respalda la afirmación bíblica de la existencia del rey David y de su linaje, lo que refuerza la historia de los relatos del Antiguo Testamento. Vuelvo a insistir, esta estela no fue hecha por los judíos, no fue grabada en piedra por los judíos, los que estaban narrando la historia. Fue narrada por otra civilización, por otra cultura, por otro rey que estaba viviendo en el mismo tiempo que David. Número 2, en segundo lugar, otra piedra que habla, la estela de Mesa, moabita. La estela de Mesa o de Mesha, como le llaman ahora, fue descubierta en 1868 en Diván, en Jordania. Contiene una inscripción de un rey moabita llamado Mesha o Mesa, quien relata su victoria sobre Israel y la toma de ciudades israelitas. Recuerden que en la Biblia no todo fueron victorias para Israel, no todo fueron conquistas para Israel. A causa de su rebelión, a causa de su pecado, perdieron muchas batallas y cayeron delante de muchos reyes a causa de su rebelión y de su desobediencia a Dios. Este rey Mesa, en esta estela, en este monolito de piedra, en este bloque, dejó grabado específicamente al rey de Israel. Y son eventos que coinciden con el relato bíblico en Segundo de Reyes, capítulo 3, donde se describe una guerra entre Moab, entre los moabitas, e Israel durante el reinado del rey Joram, el rey de Israel. El relato bíblico de esta historia de la guerra entre Moab e Israel y la intervención en ese conflicto del profeta Eliseo. Fíjense, la historia de Eliseo, que tanto leemos y nos gusta y nos apasiona como cristianos, cuando te digan, no, ese es un cuento, hey, hay un monolito, hay una estela, un bloque de piedra grabado por el mismo rey Mesa, del que habla la Biblia. Esto no lo hicieron los judíos. Esto no lo hicieron los israelitas. Esto lo hizo otro rey, otra cultura. Segundo de Reyes 3:4 dice, entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones de tributo. Pero muerto Acab, el rey de Israel, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces salió de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Contra Mesa, el de la piedra. Y él respondió, iré. Porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos, pues son como los tuyos también, ¿verdad? Eran muy amiguitos los dos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él dijo, pues vámonos entonces por el camino del desierto de Edom. Y esta piedra menciona que fue en el camino de Edom. Este relato, hermanos, está no solamente en la Biblia, está en una piedra grabada por el mismo rey Mesa. La estela de Mesa confirma tanto la existencia del rey de Israel durante el periodo como los eventos que describen las escrituras también. Muestra la relación histórica entre Israel y los pueblos vecinos, lo que refuerza la veracidad del relato bíblico.
Esto no salió solamente del relato bíblico, hermanos. La arqueología lo descubrió en una piedra dando testimonio de que lo que Dios escribió en su palabra es verdad. En tercer lugar, la estela de Sennacherib, conocida también como la prismática por la forma que tiene, como lo están viendo en la imagen que les pongo aquí. La prismática de Sennacherib fue descubierta en 1830. Contiene una inscripción de Sennacherib, el rey asirio, que sitió Jerusalén en el año 701 durante el reinado del rey Ezequías. En esta inscripción, en esta piedra, en esos grabados, el mismo rey Sennacherib está describiendo sus campañas militares y cómo sitió Jerusalén. ¿Pero qué creen? Hay algo interesante en esta piedra. No menciona que logró conquistar Jerusalén. Dice que la sitió. Dice que la rodeó. Pero el evento más importante sin duda sería que tomó la ciudad, que conquistó la ciudad. Pero la estela de Sennacherib solamente dice que rodeó la ciudad y que sitió la ciudad de Samaria, pero no la conquistó, no la tomó. Esto coincide con el relato bíblico en 2 de Reyes 19 y también con Isaías 37, que es el pasaje paralelo, donde se narra que Dios intervino milagrosamente y salvó a Jerusalén, no a Samaria, a Jerusalén de la destrucción. Cuando Ezequías le manda preguntar a Isaías, y este es un pasaje tan hermoso que tenemos en la Biblia, hermanos, en 2 de Reyes 19:3, el rey Ezequías, sabiendo que viene un ejército en contra de él, el rey de Sennacherib, le manda a decir a Isaías: este es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Se sentía desfallecido el rey. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, del embajador que había mandado amenazarle, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, le dice el rey Ezequías a Isaías: eleva oración por el remanente que aún queda. Dios escucha la oración de Ezequías y les da la victoria. En el versículo 35 dice adelante: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató el campamento de los asirios a 185,000. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y dice en los siguientes versículos que después de eso muere Sennacherib. Hermanos, esta historia está grabada en la piedra de Sennacherib. No solamente en la Biblia, no solamente en los relatos bíblicos, sino que el mismo enemigo de Israel, de Judá, lo escribió y dejó el testimonio grabado en una piedra, hermanos. Si nosotros callamos, si nosotros no defendemos la verdad del Evangelio, si nosotros nos vamos con esa ideología de que las historias bíblicas son solamente cuentos, las piedras están hablando. Literalmente las piedras están hablando. ¿Cuál es la importancia arqueológica de esta piedra? Aunque Sennacherib describe su campaña y el cerco de Jerusalén, no habla de la derrota que sufrió. Y eso valida el relato bíblico de la intervención divina a favor de los israelitas. Esto muestra que el relato bíblico, hermanos, tiene consistencia histórica con fuentes externas. No solamente con lo que escribieron los israelitas, sino con lo que escribieron los enemigos. Número 4, déjenme hablarles de la estela de Pilato. 1961, en Cesarea Marítima, allá en Israel, se descubre una estela de piedra, un fragmento de piedra, ¿verdad?, en una de las construcciones romanas,
donde tiene una inscripción de Poncio Pilato, el gobernador romano que ordenó la crucifixión de Jesús, aquel que se lavó las manos, ¿verdad? Y que dijo que suelten a Barrabás, y entonces soltó a Barrabás y crucificaron a Jesús. Esta es la única inscripción descubierta que menciona específicamente el nombre de Poncio Pilato. Esto confirma su existencia histórica, hermanos. Su rol como gobernador de Judea, tal y cómo se describe en los evangelios. Esta piedra está corroborando lo que dicen los evangelios. El relato bíblico de Mateo 27, donde se habla del juicio de Jesús ante Pilato. Pilato existió. Pilato no es una invención de los escritores bíblicos. Mateo no se inventó el nombre de Poncio Pilato. Fue verdadero. Existe una piedra, existe una columna en un edificio con una inscripción en la piedra mencionando el nombre de Poncio Pilato. Así es que se respalda la existencia histórica de un hombre llamado Poncio Pilato, un personaje clave en los relatos del tiempo de la pasión de Cristo. Este hallazgo reafirma la veracidad de los eventos que son narrados en los evangelios. Las piedras hablan. Las piedras están hablando. Una más. La estela de Balat. La estela de Balat, también conocida como la estela de la fundación de Balat, fue descubierta en 1929 en la ciudad de Baalbek, en el Líbano, al norte de Israel. Esta estela tiene una inscripción en la que se mencionan los dioses cananeos Baal y Astarte o Astarot. Y se cree que fue levantada esta piedra, este monumento, en el tiempo en que los israelitas vivieron en Canaán después de la conquista. Escuchen bien esto, hermanos. Espero que estén listos y no se me pierdan. Son muchos datos, yo sé. Les estoy dando muchos datos históricos y cositas que a lo mejor muchos dicen, ay, qué aburrido esto. Hermanos, tenemos que defender nuestra fe. Tenemos que defender nuestra fe. Esta estela de Balat, no habla de los judíos, no habla de los israelitas, no habla de ninguna historia que tenga que ver con los israelitas, pero sí demuestra una verdad que está en la Biblia. Demuestra que la práctica de la idolatría, que la Biblia condena y que el pueblo de Israel enfrentaba en su lucha por mantenerse fiel a Dios, era verdadera. El relato de estos dioses, el relato de la existencia de estos dioses, habla acerca del periodo de los jueces, porque esta piedra coincide con el tiempo de los jueces. Y Jueces capítulo 2, versículo 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, escuchen bien, versículo 13, y adoraron a Baal y a Astarot, que son los dioses que están en esta estela de Balat, mencionados en el norte del Líbano, en medio de la tierra de Canaán, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, y arriba, ahí están. Hay una piedra que dice que estos dioses, esta idolatría, estos ídolos, eran reales ahí en ese tiempo. Y que nosotros sabemos por el relato bíblico que los israelitas se fueron detrás de esos dioses, dejando a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Cuál es la importancia arqueológica de esta llamada estela de Balat? No solamente respalda esta realidad que estamos hablando, hermanos. La realidad de que las culturas cananeas que los israelitas se enfrentaban y que Dios les mandó desechar de la tierra,
proporciona un contexto a los eventos bíblicos relacionados con las luchas contra la idolatría. Esa lucha era real. Era real. Esos dioses los tenían ahí estas naciones. Y la lucha contra esa idolatría era real. En este punto que les he hablado de las piedras, hermanos, podemos hablar de que estas señales son solamente algunos ejemplos de cómo la arqueología confirma muchos de los relatos bíblicos. Las evidencias externas fuera de los escritos bíblicos no solamente respaldan la existencia de personajes y lugares bíblicos, sino que validan estos eventos específicamente. Y la arqueología sigue todavía siendo una herramienta muy poderosa para fortalecer nuestra fe y defender la veracidad de la historia de la Biblia. La próxima vez que alguien ponga en duda los relatos bíblicos, podemos recordarle que la evidencia está literalmente escrita en piedra. Y si nosotros nos callamos, las piedras hablarán y darán testimonio de que la palabra de Dios es verdad. Otra evidencia sorprendente. Déjenme ver si lo hablo rápido porque se nos va el tiempo. Pero otra muy interesante, muy sorprendente. Es la mención de la tierra de Gosén en la Biblia. La tierra de Gosén. Estando ahora yo de vacaciones en casa de mis sobrinos, mi sobrino, que es un apasionado también de la historia, él me estuvo hablando de estos descubrimientos y me estuvo enseñando videos y todo esto de lo que está pasando. Y yo me quedé sorprendido porque yo no lo conocía. Yo no sabía de la existencia de estas evidencias, esta evidencia que les voy a mostrar ahorita. Yo no sabía que existía. Sabía de las estelas y de los monolitos de piedra y de muchas cosas que hay. Pero de este específicamente, y a mí me dejó boquiabierto. Se los voy a compartir. Pongan atención, hermanos. No se me duerman. Tráiganse un cafecito, algo. Y pongan las antenas bien firmes. La tierra de Gosén. ¿Les suena familiar? La tierra de Gosén, por supuesto, es mencionada en el libro de Génesis. Es el lugar donde los israelitas se establecieron durante su tiempo en Egipto bajo la dirección de José. Una vez que José se descubre entre sus hermanos y se entera de que su padre Jacob todavía está vivo, le dice: por favor, traigan a mi padre y traigan a sus familias y vénganse todos de allá de la tierra de Canaán. Vénganse a Egipto, porque había hambre, ¿se acuerdan? La hambruna, y José hizo los hilos, y él es el que mandaba sobre Egipto y todas las naciones alrededor, y él era el que repartía la comida. Así es que manda a traer a su familia, y el faraón, amigo de José, les asigna a vivir a la tierra de Gosén. Génesis 45:10 dice: habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Los israelitas eran ganaderos. Así es que vinieron con sus ganados, ¿verdad?, para habitar en la tierra de Gosén, una tierra muy fértil que se encontraba en el delta del Nilo, al este del río, cerca de la zona de la ciudad de el faraón llamado Ramsés, que fue un área muy importante en Egipto en esa época. Ahora, escuchen esto. Gosén era una región muy favorable para el pastoreo, tenía buenos pastos, y esto encajaba muy bien con las necesidades de la familia de José, porque todos eran pastores. La familia de Jacob, de Israel, desde tiempos anteriores, eran pastores, eran ganaderos. Descubrimientos arqueológicos relacionados con Gosén en este tiempo, hermanos. Los arqueólogos han realizado excavaciones en ese delta del Nilo y lo están haciendo en estos momentos todavía. Y están identificando varias ciudades y asentamientos en la región que podrían haber sido parte del Gosén bíblico, o al menos cercanos a él. La más sorprendente de todas estas excavaciones, hermanos, es la ciudad llamada Avaris. Avaris, también conocida como Tel el Dabá. Avaris, uno de los sitios arqueológicos
más importantes en esta región, que se cree que corresponde a esta ciudad Avaris, corresponde a una ciudad en la región del delta del Nilo. Avaris fue una ciudad significativa durante el periodo de los Ixos, aproximadamente 1800-1550 a.C. Los Ixos era una civilización que estaba mezclada con los egipcios también. Y algunos estudiosos y algunos arqueólogos han sugerido que este sitio podría haber estado relacionado con la historia de José, ya que esta ciudad era parte de la región donde los israelitas habrían vivido de acuerdo al relato bíblico. Esta ciudad de Avaris, hermanos, fue excavada en varias ocasiones. Y los arqueólogos han encontrado evidencias abrumadoras de que los Ixos, un pueblo asiático, gobernaron un tiempo esa región en tiempos antiguos. Y eso concuerda con la posibilidad de que los israelitas, los descendientes de José, hayan vivido en Egipto en ese tiempo. La ciudad muestra una mezcla de elementos asiáticos y egipcios. Hay de todo, lo que podría ser indicativo de la presencia de los israelitas en esa región. Les recomiendo mucho, hermanos, mucho que vean este video, y aquí en la descripción de YouTube les voy a dejar el enlace directo a este video, porque es impresionante, hermanos, lo que han descubierto los arqueólogos en esta ciudad llamada Avaris. Quiero que vean ese video, por favor, después de... Ya vamos a terminar ahorita, pero después dense un tiempecito. Son 30 minutos. Vale la pena ver lo que han descubierto en esta ciudad de Avaris. ¿Cómo la han descubierto? Y déjenme darles un adelanto. Descubrieron que era una ciudad incrustada en Egipto, con construcciones que corresponden a Canaán, a los asiáticos de Canaán, no a Egipto. En la ciudad se encuentra una casa que se cree que era la casa principal porque era la más grande, pero sobre esa casa se construyó una especie de pequeño palacio, indicando que ahí vivía un egipcio de muy alto rango, en medio de una ciudad de casi 30,000 habitantes. Más sorprendente todavía, ese palacio, ese pequeño palacio, en su patio principal tiene 12 columnas. 12 columnas. ¿A qué le suena eso? Alrededor de ese patio se encontraron 12 mausoleos, 12 tumbas. ¿A qué le suena eso? Una de esas tumbas, todas eran tumbas del estilo que corresponde a los entierros en Canaán, en las tierras lejanas, arriba. Pero una de esas tumbas, tenía forma de una pequeña pirámide. Las pirámides en Egipto solamente se podían levantar para los faraones, para sus esposas o para algún personaje de muy alto nivel. Esa pequeña pirámide se encontraron una estatua totalmente destruida, pero al reconstruirla vieron que era un hombre con características de Canaán, un cananeo, y llevaba una túnica con líneas de colores. Las piedras hablan, hermanos. Las piedras dan evidencia de que lo que tenemos en la palabra de Dios es verdad. De que nuestra fe está cimentada en verdades, no en cuentos, no en historias. Otra ciudad como evidencia
Es el templo de Ramsés y la ciudad propia de Ramsés. La ciudad de Ramsés, el faraón, que está vinculada con el faraón Ramsés II, es otra ubicación importante que se menciona en la Biblia. Y estaba la ciudad de Ramsés y estaba la ciudad de Avaris, en la tierra de Gosén. Éxodo 1:11 hace referencia a la ciudad de Ramsés como la ciudad a la que los israelitas fueron forzados a construir. Algunos estudiosos han relacionado esta ciudad con el Gosén de los tiempos de José, debido a su ubicación en el delta del río Nilo, donde se hacen muchos hilitos del río Nilo, ahí se hace. Hermanos, tenemos que recordar que no debemos basar nuestra fe en las tendencias de la ciencia o en la arqueología humana, sino en la certeza de que la palabra de Dios es la verdad revelada para nosotros. La historia humana puede tratar de negar los hechos, pero la revelación divina, hermanos, es indiscutible. Y en tercer lugar, déjenme darles la mayor evidencia de que la palabra de Dios es verdad y que lo que está escrito en la Biblia es verdad. Nuestro testimonio. A lo largo de los siglos, hermanos, se han descubierto miles de artefactos que no solo validan lugares y personas, sino que también confirman eventos y prácticas descritas en la Biblia, como todo lo que les acabo de hablar ahorita. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto también son una de las pruebas más claras de la fidelidad de las Escrituras. Estos manuscritos, que datan de hace más de 2000 años, contienen copias de los libros del Antiguo Testamento que coinciden en gran medida con los textos que tenemos hoy en nuestras Biblias. Pero lo más importante de todo, hermanos, lo más importante es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Cómo ha cambiado nuestras vidas? Mientras haya personas que sigan hablando de que la experiencia de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y cristianos que defiendan la palabra de Dios como verdadera y no como un cuento de hadas, las piedras no tendrán que hablar. Las piedras no tienen que hablar. Creemos en Jesús, no solamente por los relatos bíblicos. Ellos nos han llevado a conocerle, pero creemos en Jesús por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por la transformación que ha hecho en nuestras vidas. Podemos recordar la historia del discípulo llamado Tomás como un ejemplo para nosotros. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Siempre culpamos a Tomás por incrédulo y lo tomamos como sinónimo de incredulidad. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y vean la reacción de Tomás. Esta es la reacción que necesitamos guardar en este día, hermanos. ¿De qué sirve todo esto que les he hablado? ¿De qué sirve todas estas piedras, estas estelas, estos manuscritos, esta evidencia arqueológica histórica? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Si no hay un resultado en nosotros. Y el resultado es este que Tomás le dice al Señor. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Y aquí entramos tú y yo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Evangelio de Jesucristo, hermanos,
ha estado en mi familia por más de 100 años. Yo soy la cuarta generación. Y yo te puedo decir que es real. Y yo te puedo decir que es verdadero. No conocí a mis bisabuelos, pero conocí a mis abuelos. Y yo te puedo decir que la fe que había en ellos era genuina. Y conocí a mis padres. Y vi de primera mano cuántas veces Dios respaldó a mis padres. Y la vida que tuvieron ellos, viviendo solamente para honrar y para servir a su Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio es real. Tengo 62 años de vida, 40 años de casado. Tengo 2 hijas. Y te puedo decir que el Evangelio es real. El Evangelio ha sido una verdad en mi familia por más de 100 años. Probablemente en tu familia también. Probablemente tú estás empezando la historia del Evangelio. Pero la tienes que conocer. La tienes que entender. La tienes que atesorar. Porque se van a levantar a través de ti y después de tus generaciones. Lamentablemente, como dice el libro de Jueces, se levantó una generación que no conocía al Señor ni lo que Dios había hecho por Israel. Y se apartaron detrás de los dioses. Lo dice la Biblia. Y lo dicen las piedras que la arqueología ha descubierto. Por eso tengo que aprender a defender mi fe. Por eso tengo que aprender a confiar en el Señor y entregarle todo a Él. Por eso tengo que estudiar la palabra de Dios. Por eso tengo que ir más allá de mis emociones. Por eso tengo que ir a una profunda convicción de quién es Dios, qué hizo en su palabra, qué hizo por mí, qué es lo que va a hacer todavía por mí. A pesar de que muchos historiadores y arqueólogos están aferrados a querer desmentir los eventos bíblicos, hermanos, lo que Cristo ha hecho en nosotros y los eventos que se están saliendo y los descubrimientos que están saliendo, no dejan lugar a dudas. Jesucristo es real. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La Biblia es un texto históricamente confiable, respaldado por evidencias tangibles. Cada hallazgo confirma un evento bíblico y eso da testimonio del poder y la verdad de las Escrituras. Como creyentes, hermanos, debemos tener la confianza de que no importa cuánto se intente desacreditar la palabra de Dios, la Biblia se mantiene firme y verdadera. Y tenemos que seguir defendiendo nuestra fe con conocimiento, con certeza, para poder defender con mansedumbre y templanza. Con mansedumbre. Cuando alguien nos pregunte, cuando alguien pida razón de la esperanza que hay en nosotros, tenemos que defender la fe. Y cuando alguien me diga, es que todo lo que está en la Biblia es un cuento solamente, yo le voy a decir no. Aquí hay evidencia. Aparte de la Biblia, hay evidencia física. Las piedras han dado testimonio, como Jesús lo dijo. Si quieres que yo me calle, las piedras van a hablar y a dar testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso, Padre. Gracias por todas estas evidencias, Señor, pero yo no necesito estas piedras. Yo no necesito esto que se está descubriendo. Me emociona confirmar lo que pasa, pero para mí, Señor, lo más valioso es lo que tú has hecho en mi vida. La paz que he podido sentir a través de los años, Señor. Ver cómo literalmente tú has abierto tantas veces el mar delante de mí, viendo cómo me has sacado, Señor, delante de mis enemigos, viendo cómo has puesto mesa delante de mí, Señor, viendo cómo tu provisión ha sido constante por todo este tiempo. Señor, a mí me basta con lo que tú has hecho en mi vida.
Y Señor, yo quiero que cada uno de mis hermanos que me escucha también puedan tener esta convicción de decir, a mí me basta con lo que el Señor ha hecho en mi vida, lo que Cristo es para mí, no necesito nada más. Con lo que Cristo ha hecho para mí y lo que yo encuentro en su palabra, yo no necesito más confirmaciones. Pero si nos callamos, estas piedras van a hablar. Estas piedras van a dar testimonio. Ayuda a tu pueblo, Señor, a no callar. Ayuda a tu pueblo a presentar defensa ante aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho, hermanos. Vean el video, por favor, que les estoy dejando. Les va a gustar. Son 30 minutos nada más, pero es apasionante ver todo lo que está pasando en el mundo de la arqueología bíblica. Que Dios les bendiga. Gracias por sus ofrendas, por sus donativos, y que el Señor esté con ustedes, hermanos, en esta semana. El Señor les bendiga.